Hola mis hermanos, hoy saludos como siempre de mi casa. Hoy quiero finalizar mis pensamientos sobre el tema del ministerio profético y quiero terminar hablando de los profetas, o bien mejor dicho, de cómo discernir y reconocer a los falsos profetas. La advertencia bíblica es bien clara. En 1 Juan 4:1 el apóstol nos dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra falso profeta en el griego es la palabra pseudo profeta, y pseudo es una palabra que indica que es falso, que no es verdadero, que es un fraude, que es un engañador y también que es maligno. Falsos profetas han habido toda la vida y también en el Nuevo Testamento. Ahora en el Antiguo Testamento el falso profeta era bien fácil reconocer. Si se cumplía lo que decía era bueno, si no era falso y la sentencia era pena de muerte. En el Nuevo Testamento ya no matamos a los profetas ni tampoco los condenamos a sentencia perpetua. Los debemos tratar de forma diferente. Sin embargo, hay una exigencia en el Nuevo Testamento de que sí debemos probar los falsos profetas, debemos probar a los profetas. ¿Cómo se sabe que un profeta es un profeta falso? Bueno, hay diferentes criterios que la palabra nos indica. Uno, hablando ya de lo que habló Jesús en Mateo 7, del 15 al 17, él dice que los falsos profetas se reconocen por sus frutos. Aparecen como piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces y peligrosos. El fruto se refiere al carácter. O sea que un profeta falso siempre se va a reconocer en primer lugar porque tiene un carácter que no está de acuerdo con lo que describe el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. No quiere decir de que un profeta tiene que ser una persona inmaculada, irreprensible en todo y sin errores. Eso no. Pero si el carácter de un profeta continuamente viola los principios de lo que sería el carácter que exige la palabra de Dios, podemos decir que seguramente es un falso profeta. Falsos profetas han habido toda la vida. En el primer siglo, como ya mencioné una vez, un documento que se llama el Didache, en su capítulo 11, los puntos 13 al 12, habla de apóstoles y profetas. No es palabra de Dios, pero es algo interesante lo que habla en el primer siglo de profetas que viajaban y visitaban iglesias. Entonces allá, por ejemplo, dice que si un profeta se queda un día o 2 días máximo, si un profeta se queda 3 días en una iglesia, es un falso profeta. Bueno, eso no es palabra de Dios, pero eso nos muestra de que ya en el primer siglo de la iglesia existían reglas y maneras de manejar a los profetas que viajaban por las iglesias. En uno de los comentarios que recibí por uno de mis mensajes, me comentaban de que han conocido a profetas quienes han dicho cosas como que no se tienen que someter a nadie, que el único a quienes se someten es directamente a Dios. Un profeta que diga algo así o semejante, de que no se somete a nadie humano y que solo tiene que corresponder a Dios directamente, definitivamente para mí debe ser un falso profeta. Porque la Biblia dice claramente que debemos someternos los unos a los otros en Efesios 5:21. Y eso no se refiere únicamente al matrimonio, sino que viendo el contexto de Efesios 5 vemos de que la línea viene desde el versículo 18, donde habla de que cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo todo el tiempo
Claro que conocemos lo que dice allá Pablo, de debemos cantar himnos, orar, estar agradecidos con Dios, pero también el someterse unos a otros es una forma de llenarse del Espíritu Santo. Y creo que los profetas que viajan, ellos mismos dirán de que están viviendo llenos del Espíritu Santo. Una manera de demostrar llenura del Espíritu es vivir sometiéndose a donde se debe sumisión en el contexto de la iglesia. La segunda cosa es que un profeta que diga de sí mismo que no es sujeto a ser probado por nadie, es un falso profeta, porque la Biblia dice claramente, lo leímos en 1 Juan 4, de que es responsabilidad de la iglesia probar a los profetas. Y si un profeta se rehúsa a ser probado y chequeado, él mismo se descualifica. Él mismo está poniéndose en contra de la palabra de Dios. La instancia que debe realmente determinar a un profeta si es verdadero o falso es la iglesia y el liderazgo local de una iglesia. Y si un profeta dice que está encima de este nivel, miente, porque eso no es bíblico. No hay una jerarquía en este sentido de que un profeta que está visitando se pueda elevar encima de lo que es el liderazgo de una iglesia local. Quiero añadir unos consejos más de cómo determinar, cómo se podría detectar de que un profeta es falso o no. El problema que tenemos es el siguiente: la Biblia no nos da ninguna indicación exacta de cómo manejar a los profetas falsos. No hay ningún catálogo de orden de cómo se debería seguir. Y por eso tenemos que sacar principios bíblicos y determinar de qué se debe hacer con profetas que han resultado siendo falsos. Entonces, aquí unos consejos prácticos que se podrían aplicar a cómo determinar si un ministerio profético es genuino, es de Dios y es confiable. Primero, profetas que viajan y que actúan a nivel regional o internacional deberían ser miembros de una iglesia o deberían ser miembros de algún grupo de cristianos donde son reconocidos, aprobados, comprometidos y sometidos a un liderazgo local. Un profeta que no tenga un líder espiritual es un peligro y no se debería chequear dónde vive él su cristianismo. Los profetas deberían tener la confianza de la iglesia, del liderazgo de la iglesia que los está visitando. O sea que es mejor que tengamos referencias, que conozcamos a la persona que nos viene a dar palabra profética. Los profetas verdaderos practican el principio de ejercer su ministerio subordinados al liderazgo de la iglesia donde están sirviendo y nunca actuarán por su propia cuenta. Profetas verdaderos tienen convicciones bíblicas fuertes y bien fundamentadas y no van a tratar de promover algún tema o procurar tener la razón encima de lo que creen los demás. Profetas tienen que entregar el mensaje y nada más. No deberían actuar ni deberían juntar grupos que después se conviertan en sus seguidores, y profetas que crean de sus oidores a un grupo que al fin dependen completamente de ellos como maestros o como líderes. Esos son personas problemáticas que deberíamos rechazar. Un profeta tiene que estar obligado a la enseñanza bíblica y se tiene que someter a la enseñanza bíblica. No se puede elevar su profecía encima de lo que es la revelación de la Escritura, porque con eso se autodescualifica para el ministerio. Así que esos son consejos muy prácticos de cómo podríamos manejar a profetas en la Biblia. Pero para resumiendo, quiero enfatizar eso. Un profeta tiene que someterse
al liderazgo de una iglesia local, sea al pastor, al grupo de ancianos, y un profeta no puede actuar autónomamente y haciendo lo que le dé la gana. Un profeta respeta la autoridad de la iglesia y también de la iglesia local. Eso es muy, muy clave. Así que los profetas, ¿cómo debemos tratarlos si hemos reconocido profetas falsos? Pues la Biblia no dice que los debemos ejecutar como en el Antiguo Testamento, pero sí el consejo que la Biblia nos da es el siguiente: debemos evitar estas personas. Debemos señalarlos y debemos comunicar con otras iglesias amigas que esta persona es una persona problemática. Y tenemos que evitar que estos profetas tengan contacto con creyentes porque los pueden contaminar. Y en cuanto a lo que qué hacer con ellos, los tenemos que dejar al juicio de Dios. La misma palabra de Dios dice que cuidaos de los profetas. No obstante, está claro que esperarán un juicio duro. Pedro dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda Pedro 2, versículo 3. Así que dejemos el juicio a la mano de Dios. En la práctica de la vida de la iglesia tenemos que evitar tales ministerios y tenemos que comunicar que han causado daños. La comunicación entre iglesias y liderazgos de iglesia en este sentido es muy importante. Por otro lado, profetas buenos, genuinos, enviados por Dios, pueden ser de gran bendición y edificación y de fortaleza para la vida de la iglesia. Así que no eliminemos el invitar profetas de nuestro programa de la iglesia solo porque hay algunos abusivos, hay algunos enviados por el mismo diablo para destruir. Tenemos que reconocer de que todos los buenos dones que Dios da, el diablo tiene que tratar de imitarlos para causarnos daño. Pero por los abusos de algunos no deberían llevar a la conclusión que debemos rechazar y menospreciar el ministerio de profetas completamente. Ese sería un error grave y triste que no llevará a la bendición que la iglesia puede recibir a través de ministros, de profetas genuinos enviados y por Dios con la bendición y la unción del Espíritu Santo. Así que, hermanos, terminamos aquí nuestra serie sobre la profecía. Si tienen preguntas, con mucho gusto se pueden dirigir a mí y voy a tratar de contestar sus preguntas de la mejor manera. No tengo todas las respuestas, pero vivo y anhelo ver la edificación máxima de la iglesia en todo el mundo. Bendiciones desde mi casa en Alemania. Amén.